Operación Contención, Masacre o Liberación. El día de hoy conversaremos sobre el Comando Bermelo y la Operación Contención que se llevó a cabo en las favelas, específicamente de Alemão y el complejo La Peña en Río de Janeiro. Quería conversarles un poco sobre esta organización transnacional, una corporación delictiva, muy similar al Cartel de los Soles o al Tren de Aragua, que es casi lo mismo. Prácticamente el Tren de Aragua se ha convertido en una célula del régimen / el Cartel de los Soles. Lo mismo está pasando acá en Brasil. Nace en los 70 el Comando Bermelo. ¿Cómo nace? En una cárcel. Cuando los comunistas fueron detenidos en los años 70, fueron encarcelados y allí conocieron a una serie de criminales. Entonces estaban buscando una vía de cómo retomar o cómo secuestrar el poder, prácticamente. No encontraron una mejor vía que unirse junto a los delincuentes y oxigenar su organización delictiva mediante el narcotráfico, el tráfico de armas y los robos de banco, que para esa época eran muy famosos en todo el mundo, no solamente en Brasil. Los comunistas aprovecharon esto para financiar su organización delictiva y han creado el Comando Bermelo, el cual fue realizando una ocupación en el territorio brasileño, sobre todo en los cinturones de pobreza o conocido como las favelas. Mucho se ha hablado de las favelas, hay películas y sobre todo películas que hacen referencia a operaciones similares como la que ocurrió esta semana en el complejo Alemão y el complejo La Peña, ¿no? El Comando Bermelo ya tiene una ocupación de 25 estados en Brasil, 25 estados, pero también va más allá de las fronteras. Ellos tienen presencia en Bolivia o tienen células en Bolivia, donde compran la coca para fabricar cocaína. También tienen células presentes en Venezuela, muy vinculadas al tráfico de oro o al oro de sangre, muy vinculadas a lo que en Venezuela se llama garimpeiros, están ligadas al Comando Bermelo. Algo que llama poderosamente la atención es que cuando se hizo la incautación en esta operación Contención, se consiguieron armas de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. No debería sorprender porque sabemos que el Cartel de los Soles, tiene tentáculos a lo largo de toda Latinoamérica. Pero en esas armas que fueron incautadas se consiguió que, este ejército del Comando Bermelo estaba siendo apoyado o soportado con municiones y armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Algo que para muchos debería sorprender. A mí me parece que es parte de la misma agenda. Pero vamos a lo que fue la operación como tal. 2.500 funcionarios participaron en esta operación. Entre ellos, una de las brigadas protagonistas fue el BOPE, o la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Militar, de la cual mucho se ha hablado, mucho se ha criticado también por sus presunciones de violación de derechos humanos para algunos, sobre todo para aquellos sectores de izquierda que son muy críticos con este tipo de operación policial, que lo que pretende es brindar paz o estabilizar las favelas. Para nadie es un secreto que la situación de las favelas en Brasil es sumamente complicada, sobre todo con organizaciones como el Comando Bermelo, quienes han ejercido un control social sobre los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Esos son personas que viven bajo el dominio de una corporación criminal que les dice que tienen que pagar una mensualidad por su protección, que tienen que pagar una renta para poder ejercer su negocio. Por ejemplo, si usted tiene una bodega, usted tiene que pagar por esa bodega, por esa tiendita, para poder ejercer su negocio como tal. Si usted tiene un taller mecánico, usted tiene que pagar una cuota por la protección y para tener el permiso de estas bandas organizadas para poder usted ejecutar esa labor dentro de su territorio. Ellos también se encargan de poner horarios. La gente no puede entrar y salir a las favelas libremente. A veces dicen, hasta las 9 de la noche puede entrar gente a la favela, y si usted, por ejemplo, trabaja hasta las 11 de la noche, usted tiene que ver dónde dormir porque no va a poder volver a su casa porque el comando le ha dicho que no puede ingresar a la favela por razones de seguridad. Así como también pone un horario de salida, no puede salir nadie de la favela antes de las 6 de la mañana y una serie de normativas totalmente ilegales
que son impuestas por este tipo de comando. La población sumamente afectada porque no puede ejercer libremente sus derechos, no puede ser que tenga que pedir permiso a un mafioso, a una corporación y responder incluso a toda una estructura criminal porque tiene rangos, porque hay jefes, porque hay cacicazgos, en fin, toda una jerarquía, una estructura establecida para ejercer un control social. Y esto es parte de lo que se lleva años tratando de combatir. Recordemos antecedentes como la operación en La Rosiña, una favela muy famosa, y fue una operación magistral que también se emplearon 2.500 funcionarios, pero con la diferencia que esta vez el nivel de inteligencia y el factor sorpresa fueron decisivos, ya que se pudo ejecutar la operación sin disparar una bala y resultando con cientos de criminales detenidos. Lamentablemente, esta vez, a pesar de que las condiciones eran similares, el desenlace no fue el ideal. Esta vez participaron 2.500 funcionarios nuevamente, entre ellos parte del BOPE, de las Brigadas de Operaciones Especiales, la Policía Nacional Civil, la Policía Militar, la famosa Brigada de Choque también, que es muy reconocida en Brasil, es recordada por su combate contra las guerrillas urbanas, en una operación magistral en donde se hizo un cerco de estos dos complejos ubicados al norte de Río de Janeiro, que son el complejo Alemão y el complejo La Peña. Se hizo un cerco integrado entre estas brigadas, donde participaba no solamente la policía militar, brigadas de control urbano que también participaron, hicieron todo un cerco, establecieron anillos y fueron hasta los epicentros del complejo Alemão y el complejo La Peña para neutralizar la amenaza. Lamentablemente, la corporación delictiva también, así como crecen las estrategias militares, así como crecen las estrategias de seguridad y defensa, esta vez la corporación delictiva también estaba preparada. Y una de las características más resaltantes del Comando Vermelho es su supremacía tecnológica. Esta vez se encontraron con drones DJI utilizados para arrojar explosivos sobre las brigadas de operaciones especiales, lo cual generó un daño, y si pueden ver las imágenes se observaban columnas de humo típicas de una guerra en el Medio Oriente, pero esta vez sobre una favela o dentro de una favela en Río de Janeiro. En esta operación se logró incautar 118 armas. Entre ellas se consiguieron armas que fueron fabricadas con impresoras 3D, otro rasgo de supremacía tecnológica que presenta el Comando Vermelho. Pero también, como ya lo dijimos anteriormente, se encontraron armas de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, algo que llama poderosamente la atención. Los resultados de esta operación, dejaron 132 muertos. La mayoría estaban los criminales y solamente 4 víctimas. Como se refiere el gobernador de Río de Janeiro, solamente se refiere a las víctimas por ser funcionarios que estaban ejerciendo su labor y fueron acribillados por los criminales. 4 funcionarios fueron acribillados, el resto fueron criminales que fueron neutralizados bajo el precepto de el uso diferenciado de la fuerza policial. Y esto me llamó poderosamente la atención, sobre todo cuando vi la declaración del jefe de la policía, que prácticamente decía que todo aquel criminal que se resistiera iba a ser neutralizado, y ese era el principio que habían utilizado. Así de fácil se refirió el jefe de la policía, justificando pues la neutralización de estos criminales. ¿En qué se basa el principio del uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial? En que usted va a ser tratado, para que lo entendamos los mortales, usted va a ser tratado dependiendo de cómo usted reaccione ante las autoridades. Si usted grita, la autoridad le va a gritar. Si usted golpea, usted va a ser golpeado. Y si usted pone en riesgo la vida de funcionarios o de otros ciudadanos, su vida va a correr riesgo. Es una pirámide que establece niveles y que le va indicando al funcionario policial cuándo tiene que golpear a un criminal, cuándo tiene que proceder con una maniobra para neutralizarlo y arrestarlo, o cuándo tiene que usar la fuerza letal para neutralizar la amenaza. En este caso, y no me sorprende, viendo lo que se obtuvo luego de neutralizada la amenaza, cuando vemos que hay una organización criminal que tiene impresoras 3D para fabricación de armas, que cuenta con drones para lanzar explosivos, no me sorprende que el resultado arroje 132 muertos. Más bien siento que fue muy afortunada la fuerza pública al tener tan pocas bajas, 4 bajas
solamente se han registrado hasta el momento de grabar el video. De momento han sido muchas las organizaciones internacionales que han sido muy críticas con este tema, con esta operación. Algunos lo califican de brutalidad. Hay organizaciones internacionales no gubernamentales que también lo califican de una masacre, pero hay que entender también la posición y el poderío de fuego que tenían esta corporación criminal, que no es una banda organizada, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque una banda organizada es muy localizada, su margen es muy pequeño, no tiene tentáculos internacionales y no cuenta con este poderío que tiene esta corporación criminal, que incluso va más allá de las fronteras y que incluso se oxigena con negocios ilícitos y que siembra terror en la población. Me sorprende mucho la declaración de Lula da Silva, que por un lado saca la ley 2848, la 2848, que en verdad amplía el margen de operación para los organismos de seguridad para poder controlar la situación y que endurece la pena contra aquellos que obstruyan la justicia. Eso por un lado me parece muy bueno, porque le da margen a los organismos de seguridad para poder controlar la amenaza y neutralizarlo, y eso es algo vital que se ha visto incluso en otros países y que ha permitido controlar la situación. Sin embargo, por otro lado, Lula ha sido como un poco complaciente o ha tenido una declaración muy tibia en la cual dice que hay que cuidarse de los términos que se utilizan, que no se le puede decir a el Comando Vermelho que es una organización terrorista porque eso pone en velo la condición de Brasil. Para mí, siento que efectivamente estamos ante una organización terrorista, al mismo nivel que el Tren de Aragua, al mismo nivel que el Cartel de los Soles, porque fácilmente, a pesar de que su motivación no es religiosa ni racial, como dice Lula, a pesar de que esta no sea su motivación, siento que se está sembrando terror en la población para ejercer un control social y que en el trasfondo esconde un fin político. Por la contraparte, vemos organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles de Brasil que dicen que esto es una matanza contra los negros y contra los pobres. Hizo la declaración de un activista que estaba representando a familiares de los criminales abatidos. No siento que sea así. Siento que cuando hay una organización que tiene drones, que imprime piezas para fabricar armamento de alto poderío con impresoras 3D, estamos hablando de algo que se está saliendo del control y estamos hablando de que el gobierno empieza a perder control en su territorio y una de sus funciones es ejercer la voluntad de los ciudadanos y solucionar los problemas. Para eso se eligen los gobiernos y esto sin duda alguna es un problema. Y estoy seguro que si nos adentramos a esas favelas y le preguntamos, ¿usted le gusta estar bajo el dominio del comando? A lo mejor por miedo puede que respondan que sí, pero en el fondo estoy muy seguro que ellos anhelan volver a ser libres, a no tener restricciones de horario, a no pagar un impuesto o una renta por ejercer su actividad económica, a volver a sentir que sus hijos pueden salir libres, a jugar a la calle, a estudiar y que no van a tener que orar porque vuelvan tranquilos a su casa. Esta es la situación en Brasil. Hemos visto muchos antecedentes de operaciones similares, a pesar de que para llegar allá tenemos que cruzar un puente bastante sangriento. El final siempre va a ser la paz y el progreso. Y esa es la esencia que tienen que tener estas operaciones. Lo mismo sucedió en la Comuna 13, en Medellín, cuando vimos la operación que se llevó a cabo en la Comuna 13. Hoy la Comuna 13 se ha vuelto un epicentro turístico que genera muchísimo beneficio, no solamente para la población, no solamente para la comuna, sino para el país, que se ha vuelto un epicentro turístico. No sabemos si vaya a pasar esto con el complejo Alemão y el complejo La Peña. Ojalá que sí, pero la oportunidad está brindada. Lo mismo pasó en El Salvador, luego que se liberaron las colonias de las amenazas que se llevaban a cabo, llegó el progreso. Se construyeron los cubos, las bibliotecas, las canchas, las escuelas y ya hoy los ciudadanos pueden respirar un aire de progreso y libertad
en su zona después de pasar años y décadas bajo el dominio de las pandillas. En este caso no es una pandilla, es algo mucho más peligroso que una pandilla, es algo que va mucho más allá y es una corporación, como ya lo hemos dicho, narcoterrorista, es una corporación criminal que se ha apoderado de un territorio y que ejerce un control social que mantiene a esa población en velo. ¿Qué viene ahora? Pues hay muchas críticas por los organismos de seguridad. No sabemos cómo va a ser la reacción, sobre todo de los sistemas de protección de derechos humanos. Ante esto ya hay varias declaraciones sobre el alto comisionado de derechos humanos con su oficina en Brasil, que yo a veces siento que están muy permeadas de la política local. Sin embargo, las investigaciones se están llevando a cabo. Ojalá lleguen a buen puerto. Ojalá se liberen estos territorios. No se ha acabado al comando Vermelho. Posiblemente se lleven operaciones similares en otros estados de Brasil. Posiblemente la respuesta del comando sea contundente y hay que estar en alerta en cuanto a esto. Pero lo que sí es cierto es que hay una oportunidad muy grande de iniciar un proceso de reconstrucción y de liberación para los ciudadanos de Río de Janeiro y para los ciudadanos de todo Brasil. Esta fue la sala situacional de esta semana. Mis amigos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, estaremos hablando sobre operaciones militares, operaciones policiales, crisis políticas, campañas, seguridad, defensa, operaciones psicológicas. Todos estos temas interesantes los conseguirás acá en nuestra sección de Sala Situacional. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.